Perdón. Ya, bienvenidos a la conferencia del día 2 de este Ideathon tan intenso y maravilloso que hemos tenido. Esperamos que estén disfrutando mucho en los grupos de trabajo. Ya hemos visto una muy buena dinámica. Y bueno, este será nuestro día final. Ya tuvimos esta mañana una sesión de mentorías con cada grupo que aprovecharon también muchísimo, compartieron, conversaron, preguntaron. Y nuestro día hoy de sesiones sincrónicas finaliza hoy con esta conferencia y ya ustedes tendrán hoy el resto de día, de tarde, dependiendo de la zona horaria en la que estén, para finalizar las notas conceptuales. Ahí estamos muy pendientes también. Y recuerden que tendremos la sesión de cierre de nuestro Ideathon el miércoles 29 de marzo, una vez ya los jurados también hayan hecho la revisión, análisis y evaluación de las notas conceptuales. Así que quiero agradecer a Pablo Vega, quien es nuestro conferencista del día de hoy. Yo lo voy a presentar brevemente porque quiero darle un espacio más a él para que les cuente un poco la experiencia de él y por qué está aquí. Pablo es gestor de programas en el departamento de I+D+I de Tracasa. Es una empresa muy, muy importante en temas de Copérnicus e inteligencia artificial y él supervisa la correcta ejecución de todas las actividades de los proyectos. Nos va a estar acompañando hoy en una conferencia muy importante que además les va a ayudar a ustedes también a entender un poco más cómo seguir orientando las ideas que están desarrollando. Así que igual que ayer, aprovechen hoy muchísimo este espacio con él, que además va a estar toda esta horita con nosotros en esta conferencia. Nos va a compartir ahorita una presentación, ¿listo? Y el título, como ya les había comentado a través de los canales y de los grupos de la conferencia del día de hoy que Pablo nos estará brindando, es el inabarcable dato de Copérnicus y cómo explotarlo con inteligencia artificial. Así que Pablo, bienvenido y el espacio es todo tuyo. Muy buenos días, Laura, muy buenas tardes a quien se conecte desde horario europeo. Lo primero de todo, muchas gracias por invitarme a este foro. Es un verdadero placer estar aquí, tener la oportunidad de compartir este conocimiento y sobre todo para una causa tan interesante como estimular nuevas ideas para el futuro, que es algo que, como te puedes imaginar, trabajando en un departamento de innovación y desarrollo, es nuestro día a día. Además de eso, quiero aprovechar para celebrar que por una vez tengo la oportunidad de dar este tipo de conferencias en mi idioma natal, y es el que nos une a ambos lados del Atlántico. Me paso todo el día hablando en inglés y haciendo todo esto en inglés, así que ha sido todo un ejercicio traducir conceptos que habitualmente siempre manejo en inglés, pero desde luego está siendo un placer. Me parece que me permite mucho mejor explicar conceptos y llegar un poco al detalle de cosas utilizando nuestra lengua madre. Así que bueno, aprovecho para celebrar esta ocasión que no se suele dar muy a menudo. Como te comentaba, voy a empezar a compartir la presentación. Por favor, Se ve, confírmame que la podéis ver. Perfecto. ya se ve. Este ha sido uno de los primeros desafíos, ¿no?, a la hora de traducir, ¿no? Yo quería tirar de la palabra Big Data, que tiene diferentes traducciones, estamos muy acostumbrados a oírlo en inglés. Después de pensar, he creído que la mejor palabra era inabarcable. Inabarcable, que no sabría ni cómo decirlo en inglés ahora mismo, pero porque creo que eso realmente transmite la situación del dato satelital en el que estamos ahora mismo en 2023, y que además es una novedad con respecto a lo que ha sido la tecnología satelital de toda la vida, que provenía siempre de un dato muy escaso, muy caro, en manos de muy pocos actores, y sin embargo ahora mismo, en muy pocos años, hemos cambiado completamente de paradigma y estamos en una situación en la cual no tenemos la capacidad de procesar todo el dato que hay. El dato ya se ha convertido, ya no es una cuestión de que sea grande, ya es una cuestión, lo importante no es que sea grande o pequeño, lo importante es que ya hemos perdido el control del dato, ya está más allá de nuestra capacidad como humanos de procesarlo. Por tanto, la única manera de generar valor es a través de la tecnología de inteligencia artificial. Pero bueno, me voy a permitir poner aquí el índice de la presentación. Primero estableceremos unos objetivos de qué es lo que pretendo con esta conferencia. Luego voy a hacer un poquito más de presentación de mí mismo, un poco para justificar qué sentido tiene que ustedes me estén escuchando.
Luego hablaremos del programa Copernicus de la Unión Europea. Después de entender, ahí quiero que entendamos lo que es el concepto del programa Copernicus, por qué existe y cuáles son los objetivos fundamentales. Y después de eso iremos a hablar de los satélites Sentinel, que son los satélites del programa Copernicus. Son muchos, no los vamos a ver todos, pero vamos a ver por lo menos un par, que son con los que más familiarizado yo me siento, y ahí vamos a ver ejemplos. Después hablaremos del concepto de valor añadido y cómo Copernicus también cubre la parte de valor añadido. Ahí voy a ir rápidamente por los diferentes servicios de Copernicus y les voy a dejar por lo menos un ejemplo de lo que hacen y un punto de contacto de cada uno de sus servicios por si quieren contactarles. Y luego ya pasaremos a lo que es ejemplos de inteligencia artificial aplicada a teledetección, en particular a imágenes satelitales. Y ya finalmente cerraremos con una reflexión mía acerca de los mayores desafíos que tenemos hoy en día a la hora de aplicar inteligencia artificial a teledetección. Pues bueno, objetivos: dar a conocer el programa Copernicus, entender cómo funciona la observación de la Tierra y comprender cómo explotar los datos de Copernicus con inteligencia artificial. Espero que consigamos al final de la conferencia llegar a esto, y estos son mis objetivos con los que he creado esta presentación. Una pequeña pausa para hablarles de quién soy, sobre todo quién soy y por qué debería importarles, ¿no? ¿Por qué ustedes deberían escuchar lo que yo tengo que decir al respecto? Bueno, yo llevo trabajando en el programa Copernicus. Antes de trabajar en una empresa en la que trabajo ahora, trabajé en una institución europea, que es el Centro de Satélites de la Unión Europea, que es una de las entidades que desarrolla el programa Copernicus, particularmente en su rama de seguridad. Ahí trabajé durante 12 años. Yo llevo 2 años trabajando en la empresa en la que trabajo ahora. Y antes que eso, trabajé siempre con tecnología de satélites para Naciones Unidas. Tengo más de 15 años de experiencia en imágenes de satélite, más de 15 años de experiencia en entorno de seguridad y relaciones internacionales, y más recientemente he ido haciendo un poco shift hacia lo que es inteligencia artificial desde el punto de vista de la gestión de proyectos. O sea que mi perfil, digamos, profesional, pues es un algo de gestión de proyectos, un algo de relaciones internacionales, bastante de investigación y desarrollo, porque es algo que me he dedicado siempre, bastante de experto en teledetección y recientemente un poquito experto en inteligencia artificial. ¿Quién es Tracasa? ¿Dónde trabajo yo ahora mismo? Tracasa es una empresa pública del Gobierno de Navarra, que es una región ubicada en el norte de España. Cumplimos 40 años el año pasado, una empresa ya con bastante recorrido, y bueno, una empresa con que trabajamos 560 personas. Nuestro presupuesto anual anda en torno a los 30 millones de euros, que serán unos 35 millones de dólares, imagino. Como digo, hemos cumplido 40 años el año pasado. Tenemos un largo recorrido en lo que es la gestión de imágenes satelitales. Tradicionalmente, en nuestro nombre nos dedicamos a la gestión de catastro. De hecho, hace muchos años hicimos catastro de varias ciudades en Latinoamérica, mucho antes de que yo trabajara aquí, en Ecuador. Pero desde hace tiempo hemos ido aumentando nuestra cartera de servicios en 40 años, y ahora damos servicios tecnológicos a la administración y mucho en lo que es gestión del territorio. De ahí nos viene nuestro expertise de detección e imágenes satelitales. Nosotros comprábamos imágenes Landsat cuando había que ir en coche a Londres a recogerlas en cinta, y las traíamos, o sea, desde tiempos verdaderamente pretéritos nos dedicábamos a la teledetección. Y recientemente hemos abierto una unidad de investigación y desarrollo dedicada a la inteligencia artificial. No encontraba una foto más moderna que esta. Recientemente hemos duplicado el tamaño del equipo porque hemos ganado varios premios y varios concursos. Ahora somos el doble, pero bueno, aún así somos una unidad pequeña dentro de una empresa bastante grande, y estamos especializados en ciencia de datos, inteligencia artificial, sobre todo para la teledetección. Y ahora hablaremos del programa Copernicus. ¿Qué es el programa Copernicus? El programa Copernicus es un componente de observación de la Tierra del programa espacial de la Unión Europea. La Unión Europea tiene unos objetivos de crear una infraestructura tecnológica espacial
en todos los aspectos del espacio. Copernicus es uno de ellos. Copernicus es observación de la Tierra. Hay otros que a lo mejor les pueden sonar. Es posible que les suene Galileo, que son los satélites europeos de posicionamiento. Eso es otro programa de posicionamiento. Y ahora mismo está en desarrollo la red IRISA Cuadrado, que es una red de comunicaciones. Entonces, al final, la Unión Europea lo que quiere tener es una infraestructura independiente de tecnología satelital. Copernicus se dedicará siempre a observación de la Tierra. Pero estos programas tienen como característica el hecho de que, bueno, la primera característica que tienen es que son extraordinariamente caros. Solo recientemente los precios de colocar cosas en órbita se han reducido bastante, pero aún así son programas extraordinariamente caros. Y por eso siempre cuando se diseñan, no se diseñan solo para dar servicio gratuito, que sí, sino también como plataforma para estimular la creación de empresas y servicios basados sobre estos datos, con la esperanza de que la enorme inversión que se tiene que hacer desde el erario público para mantener estos servicios, de alguna manera se devuelva a través de estimular economía y crear trabajo y empresas que al final acaban pagando impuestos, ¿no? Es un poco la idea que hay detrás de la implementación de estos programas. Entonces, el programa Copernicus tiene dos componentes principales. Uno que es el componente que llamamos el componente espacio y otro que llamamos el componente de servicios. El componente espacio es el que se dedica a diseñar, fabricar y poner en órbita todos los satélites de la familia Sentinel, que son los satélites del programa Copernicus. Cuando ustedes vean el satélite Sentinel, muchas veces verán el logo de la ESA, la Agencia Espacial Europea. El motivo de esto es que la Comisión Europea delega a la ESA la gestión de toda esta parte de componente espacio. Y es la ESA la que lo implementa, porque es la que tiene el conocimiento, ¿no? Entonces ellos se dedican a lanzar estos datos, a lanzar estos satélites y dejar los datos a disposición. Pero estos datos, un dato satelital generalmente no es un dato amigable, ¿no? Estamos acostumbrados hoy en día, gracias a aplicaciones como Google Maps, como Google Earth, y hay otras que podremos ver, a que el dato geográfico con información de satélite sea cómodo y fácil, pero para cuando llega al usuario final está ya bastante procesado. Generalmente de entrada no es un dato cómodo. La idea es que haya especialistas que cojan ese dato y generen valor añadido de cualquier tipo. Para hacer eso, digamos que hay dos caminos. Uno de ellos es el simplemente del mercado, que ahora explicaré, pero la Comisión creó también lo que es el componente de servicios, que son 6 servicios que cubren transversalmente pues, todos los temas que habitualmente se cubren con observación de la Tierra, que están gestionados cada uno por una entidad que tiene ya el expertise en esta vertical concreta y que se dedican a procesar estos datos y ponerlos a disposición, digamos, ya reprocesados, una vez más de manera gratuita para su comunidad de usuarios, que será distinta en cada uno de esos servicios. Entonces, un poco lo que venía diciendo, ¿no? El modelo de negocio. Aunque la creación de estos servicios del programa espacio tiene un carácter estratégico para la Unión Europea desde el punto de vista de la independencia tecnológica, como digo, se implementan con una filosofía de que generen economía, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueve? ¿Qué modelo de negocio hay detrás de todo esto? Por un lado, la industria espacial se beneficia porque crear estos satélites y lanzarlos, ponerlos en órbita y operarlos, les genera contrataciones con lo público. Además de eso, el programa Copernicus también compra datos de satélites que no son Sentinel, con lo cual crear otros satélites también da salida a esos datos, ¿no? Las entidades a las que se les confía la gestión de servicios dentro del programa Copernicus guardan y mantienen el dato y crean valor añadido. Y ese valor añadido y esos datos pueden ir o a lo que es el almacén de datos central de los datos Copernicus, que luego veremos, o a dar productos y servicios, ¿vale? De ese almacén, luego existe una industria digital, que es por donde podría enclavarse, por ejemplo, otra casa, que es la que crea valor añadido o es contratista de entidades de estas entrusted entities para mantener los productos y servicios de Copernicus o extrae datos del almacén de datos y genera productos y servicios
con estos datos. Y al final de toda esta cadena están los usuarios finales, que pueden ser tanto la administración, todos los niveles de administración europeos que se benefician de los diferentes servicios de Copernicus, como directamente en el mercado, donde se espera que esta industria digital pueda acceder a estos datos y crear servicios. Esto es clave y esto es lo que más persigue la Comisión Europea, porque es cierto que existe la posibilidad de dar servicio a mercado, pero solo existe a partir de que el dato sea gratuito. O sea, solo cuando la materia prima de este tipo de productos se reduzca tanto como cero, es posible vender estos productos en mercado. Porque la realidad es que escalar un sistema espacial es complicado, requiere una gran inversión. Voy a poner ejemplos de por lo menos 2 líneas de productos que ya están en mercado hoy en día. Por un lado, para agricultores en Europa hay empresas que cogen los datos de Copernicus y los reprocesan para que los agricultores europeos puedan recibir reportes sobre sus propias parcelas, los que son propietarios, y puedan, por ejemplo, optimizar su riego o hacer agricultura de precisión. Los reportes tienen un precio de mercado competitivo porque el dato de entrada, Sentinel-2, lo vamos a ver luego, es gratuito para la empresa que está generando este valor añadido. Si tuviese que esta empresa lanzar un satélite, tener los suyos propios, no podría vender esos reportes a un precio razonable. Solo empresas enormes con una gran capacidad de inversión podrían hacerlo. Otro ejemplo sería aseguradoras. Hay aseguradoras en Europa que están ya estimando sus primas de seguro para sus clientes en función de análisis de riesgo que se hace con imágenes de satélite. Y hay industria digital que es capaz de hacer estos análisis de riesgo y se los vende a las aseguradoras a un precio que solo es competitivo porque la entrada de datos es gratuita. Entonces, esto es una de las componentes principales de Copernicus y muchas de las iniciativas del programa Copernicus son a estimular esto. Pero aparte de esto, están los productos y servicios de los 6 que hemos visto antes que sirven directamente a la administración. El mundo de la teledetección está creciendo. Aquí tenemos una proyección de el volumen en millones de euros que se gestiona dentro del mundo de la teledetección. Como vemos, es y será siempre defensa el mayor cliente. Fundamentalmente es porque los sistemas de defensa suelen ser estrepitosamente caros comparados con otros sistemas. Y es por eso por lo que absorbe tanto. Pero vemos, y además va habiendo cada vez más espacio para otros sectores que se benefician de esto, siendo gestión de infraestructuras, gestión de desastres, energía, los más habituales a la hora de consumir productos de este tipo de servicios. Y dentro de esto, los datos gratuitos han explosionado desde el año 2014, la cantidad tanto de datos adquiridos como de datos consumidos. Aquí tenemos estadísticas en millones de kilómetros cuadrados adquiridos, tanto del programa, tanto de Sentinel, 2A y 2B, son, bueno, Sentinel-2, que es uno de los satélites del programa Copernicus, y Landsat, que es el equivalente, que es el programa americano, ¿no? Vemos que a partir de 2014, que es cuando se lanzan los Sentinel, la multiplicación de datos nos hace cambiar completamente de orden de magnitud en dato adquirido y, en consecuencia, en dato consumido. Y además ahí vemos, sobre todo en dato consumido, que el programa Copernicus es particularmente apreciado por los usuarios. Todo esto es consumo de dato gratuito que seguramente se convierte en valor de alguna manera, sea directamente en una administración o sea en mercado. Entonces, el programa Copernicus genera toda una serie de diferentes oportunidades dependiendo del actor con el cual esté haciendo interfaz. Por un lado, genera contratación pública y subvenciones a investigación. Para las subvenciones a investigación está el programa Horizonte Europa. Existen algunos mecanismos por el cual empresas latinoamericanas pueden participar en este tipo de programas.
Y respecto a la contratación pública, aunque suele estar cerrado a empresas europeas, existe la posibilidad de hacer subcontratas hasta cierto punto. O sea, hay alguna posibilidad de agentes en Latinoamérica que pueden beneficiarse, al menos ligeramente, de estas líneas de financiación. Aunque generalmente está bastante cerrado a empresas europeas. Existe como política de aplicación para autoridades públicas. En este sentido, estas son las administraciones beneficiándose de datos y servicios. Se hacen concursos y premios para pymes y universidades en forma de hackathon, concursos. Esto es una cosa que ocurre muy a menudo dentro del contexto de Copernicus. Nosotros, por ejemplo, hemos participado en un concurso hecho por la ESA para explotación de datos de Copernicus con inteligencia artificial, y de hecho ganamos uno de esos concursos. Hay una Academia Copernicus, que es una red de universidades, que yo imagino que ustedes estarán al corriente de ella, así que muy posiblemente ustedes sepan más que yo de esta Copernicus Academy, pero vaya que también da servicio a universidades y centros de investigación. Y fundamentalmente la mayor oportunidad para agentes en Latinoamérica es esta enorme cantidad de datos gratuitos que pueden alimentar su propio mercado. Ahora pasamos a entender los satélites Sentinel. La familia de satélites Sentinel es, bueno, pertenece a 6 numerados, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de estos cumple con una función específica. Sentinel-1, por ejemplo, es un satélite de tipo radar, que lo voy a explicar. Sentinel-2 es un satélite de tipo óptico, que digamos que sería más tradicional, ¿no? Que también voy a explicar. Luego cada uno se va ocupando de diferentes cosas que son habituales dentro del mundo de la teledetección. Pues, uno que se dedica a mirar el nivel y la temperatura del mar. Sentinel-5P, por ejemplo, está orientado a obtener datos de la atmósfera, en concreto la presencia de aerosoles y contaminantes de la atmósfera, y se utiliza para monitorizar el estado de la calidad del aire. Entonces, cada uno de estos pues, tiene su sensórica específica y sirve para un caso de uso en concreto. Luego, muchos de estos satélites no operan solos, sino que operan en constelación, ¿no? Sentinel-2, por ejemplo, son 2 satélites, Sentinel-1 también son 2. Bueno, se cayó uno, iban a poner un tercero, ahora el tercero que van a poner en órbita viene a sustituir al segundo que se estropeó. No, en vez de tener un tercero que, bueno, la comunidad la verdad es que lo esperábamos bastante, pero bueno. Si les parece, empezamos hablando, no voy a hablar de todos, porque no los conozco todos en profundidad, prefiero hablar solo de los que sé bien, pero voy a hablar por lo menos de 2, Sentinel-1 y Sentinel-2. Sentinel-1 es un satélite radar, ¿vale? Lo que ven aquí en este pequeño GIF animado es un iceberg enorme que se desprendió de la Antártida como parte del proceso de calentamiento de la Tierra. Y bueno, este fue particularmente preocupante y fue capturado por imágenes de Sentinel-1 allá por 2018. Este es un satélite, como decía, de tipo radar. Tipo radar quiere decir que para generar la imagen que nos entrega tiene un sensor, pero tiene también un emisor. Este emisor envía un pulso de radar, ¿no? Desde el satélite hacia la Tierra, rebota con la Tierra y al devolver lo captura con su sensor y con esto forma una imagen. La ventaja de tener un satélite que se llama de sensor activo, ¿no? Que él genera su propia energía, pero es luego la que lee, es que no depende de la luz del sol para obtener su imagen. Eso significa que puede adquirir imágenes durante la noche y también, particularmente importante cuando hablamos de las zonas polares de la Tierra, puede adquirir imágenes durante el invierno o verano, durante la época de oscuridad en cualquiera de los polos, ¿no? Es por eso que una de sus funciones principales es la vigilancia precisamente de las zonas polares y mediciones de hielo para combatir el cambio climático, pero también para identificar rutas marítimas que se abran. Esto es particularmente importante en el hemisferio norte, en Groenlandia.
Su revisita ahora mismo es cada 12 días, significa que el mismo satélite vuelve a pasar sobre el mismo lugar cada 12 días, pero es importante cuando ustedes estén hablando de las características operacionales de un satélite, que la revisita se mide siempre en el ecuador, ¿vale? Claro, los satélites orbitan en diferentes órbitas según la misión que deben cumplir. La mayoría de los satélites de observación de la Tierra que tengan resoluciones, pues no sé, de este tipo, ¿no? Que no pretendan cubrir toda la Tierra de una vez, como meteorológicos, ¿no? Los de observación de la Tierra suelen orbitar norte-sur, ¿vale? Lo que hacen es orbitar norte-sur, la Tierra va rotando como le corresponde, ¿no? Pero el plano de órbita del satélite no rota con la Tierra, ¿no? Entonces, eso hace que, según va girando la Tierra, el satélite va orbitando, se va adquiriendo a base de bandas toda la superficie de la Tierra. Esto hace que en zonas polares, conforme aumenta o disminuye la latitud, la revisita aumenta, hasta el punto que en una zona ya polar prácticamente es diaria, ¿no? Es un satélite que tiene varias ventajas, es muy operativo, hace una adquisición continua de imágenes, no necesitas, como usuario, no necesitas traquear el satélite tiene su programación de lo que va a adquirir, lo va a adquirir sí o sí. Eso significa que si quieres hacer un análisis de algo, vas a encontrarte con un archivo de varios meses o varios años hacia atrás en el tiempo y te permitirá ver el proceso evolutivo de lo que sea que quieras observar. Como digo, puede ver de noche y además también otra cosa característica es que este pulso radar es capaz de atravesar las nubes, bueno, a menos que estén tremendamente cargadas de agua, pero nubes normales es capaz de atravesarlas. Así que ve a través de nubes, ve por la noche y es cierto que la imagen no es tan nítida ni tan clara como la imagen de un satélite óptico. El coste es uno de sus grandes atractivos, puesto que es completamente gratuito. Ustedes pueden ir y descargarse todo lo que ustedes quieran de Sentinel-1. Una resolución media de 5 por 20 metros o de 20 por 40 metros. Esto que tienen aquí es su programa de adquisición, ¿vale? Como ven, la zona prioritaria es Europa. Es un satélite muy orientado a cubrir tráfico marítimo, porque las imágenes, porque por las características de la señal SAR, está bastante bien pertrechado para captar información sobre el agua, distingue muy bien el agua de lo que no es agua. Entonces, para detectar barcos sale bastante bien. Antes tenía una revisita de 6 días, pero pasó 12 días, pero como digo, eran 2 satélites y uno de ellos se estropeó. No intentaron recuperarlo durante bastante tiempo, pero al final no pudo ser. Pero hay a final de año un Sentinel-1C que va a venir a sustituir y volveremos a la revisita de 6 días. Esto que tienen aquí, a ver, este vídeo que está así sacado de YouTube, esto es un ejemplo de lo que adquiere Sentinel-1 en un día, ¿no? Como pueden ver, esta es la órbita que hace, ¿no? Va de norte a sur y va adquiriendo pues donde tiene programado adquirir imágenes. Una órbita dura aproximadamente 90 minutos. Hay muchas órbitas en un solo día y en un solo día pues, va a ser capaz de completar bastantes bandas. O sea, más o menos hacia el final del vídeo, esto sigue siendo un solo día, más o menos adquiriría todo esto. Claro, de esta manera, a los 12 días ya está cubierto toda la Tierra. O sea, siguiente, vale. Como decía, Sentinel-1, por las características de la señal, es particularmente bueno para detectar agua o distinguir agua de lo que no es agua, y además es capaz de mirar a través de las nubes. Uno de los casos de uso más habituales para Sentinel-1, entonces, es la monitorización en caso de desastres naturales de inundaciones en particular. Muy habitualmente las inundaciones van asociadas a tiempo nuboso, con lo que los satélites ópticos dejan de ser válidos y por tanto tenemos que utilizar satélites SAR. Esto que están viendo aquí es un mapa sobre Bangladesh, en el cual hubo una inundación en 2022 y esta es la evolución de esta inundación. Todo eso son zonas inundadas, las zonas que ven en África. Pasamos ahora a hablar un poco de Sentinel-2. Es el satélite óptico
del programa Copernicus, tiene una revisita de 5 días en el Ecuador y, igual que Sentinel-1, adquiere de manera continua. En este caso, su adquisición es de toda la superficie terrestre. Superficie terrestre, entiéndase que hay tierra, ¿vale? No adquiere sobre el agua, ¿vale? Eso significa que tienes todo el mundo cada 5 días. Cada día adquiere un 20% de la superficie emergida de la Tierra. Tiene unas características muy interesantes de adquisición, puesto que adquiere hasta 13 bandas de todo el espectro electromagnético. Luego voy a explicar un poquito qué es esto del espectro electromagnético para que nos hagamos a la idea de cómo se configura una imagen de satélite, porque es un poco distinto al concepto de RGB, cámara de fotos, que tenemos todos en la cabeza. Una vez más, todo su archivo desde 2014 es gratis. O sea, cualquier idea que pueda generar un poco de valor, a nada que genere poco valor se puede convertir en una idea de negocio, porque la materia prima es gratuita. Vale. Como digo, Sentinel-2, una de sus mayores potencias es su capacidad multiespectral. Vale, voy a intentar explicar este gráfico, que es un poco difícil de entender. Lo que vemos en el eje horizontal es la longitud de onda del espectro electromagnético. Ustedes saben que el espectro electromagnético, bueno, cualquier emisión va a estar en alguna longitud de onda dentro de este espectro electromagnético. Las cosas que vemos con nuestros ojos es la radiación electromagnética que nuestros ojos están diseñados para ver, ¿no? Todo es lo que se llama el espectro visible, pero el espectro visible es apenas pues desde los 400 nanómetros hasta unos 700 nanómetros, una cosa así. Más allá de eso, hay muchísimo espectro electromagnético que también se puede explotar. En el eje vertical tiene una configuración que tiene esa especie como de sombra azul o blanca que indica las zonas de oclusión atmosférica. Hay partes del espectro electromagnético que la atmósfera absorbe y, por tanto, un satélite en órbita no puede ver a través de la atmósfera. No estamos hablando de nubes aquí, sino de la propia composición de la atmósfera. Por eso hay partes del espectro que no podemos ver. Y es por eso que coincide que todos los satélites colocan sus sensores para funcionar en la parte del espectro electromagnético donde no hay oclusión atmosférica. Vale. Eso por un lado. O por otro lado, las bandas, ¿qué son? Las bandas son que un satélite tiene un sensor particularmente orientado a captar solo esa parte del espectro electromagnético. Y los diferentes objetos que hay en la Tierra van a reflejar de manera distinta en diferentes longitudes de onda. Entonces, leyendo de izquierda a derecha, la parte superior son las bandas de Sentinel-2, ¿vale? Están comparadas con las bandas de Landsat, Aster, MODIS y otras cosas. Pero vamos a hablar solo del primero, que es Sentinel-2. Leyendo de izquierda a derecha, tenemos, bueno, vamos a empezar por la 2, que es la banda azul, luego la banda verde y la banda roja. O sea, tiene un sensor para cada uno de estos colores y los adquiere de manera independiente. Luego tiene las bandas 5, 6, 7 y 8A, que son bandas que ya estamos en el infrarrojo. O sea, ya son sensores que están captando cosas que el ojo humano no puede ver, ¿vale? Luego está la banda 8, que también es infrarrojo. La diferencia entre la 5, 6, 7, 8A y la 8 es que la 5, 6, 7, 8A son bandas, digamos, con una alta resolución espectral, o sea, que pueden captar diferencias muy pequeñas del campo electromagnético. A cambio, tienen peor resolución espacial. Esto va asociado, es una cuestión del tiempo que está el sensor adquiriendo, ¿no? Mientras que la banda 8 capta toda la parte del infrarrojo, pero a la misma resolución que el resto de las bandas, del visible, ¿no? Si nos vamos mucho más a la derecha, nos vamos al se llama el SOR, infrarrojo de onda corta, Short Wave Infrared, que son las bandas 11 y 12. Estas bandas son muy interesantes, están ya muy lejos de lo que capta el ojo humano y se puede ver, la 12 ya está muy cerca de lo que llamamos el termal, ¿no? O sea, la temperatura también emite radiación electromagnética y se puede llegar a captar en la banda 12, lo vamos a ver después, he traído un ejemplo de esto. Pero lo importante de esto es entender que hay muchos objetos sobre la superficie de la Tierra que van a emitir en bandas que van más allá de lo que ve el ojo humano. Entonces, una imagen de satélite no hay que entenderla como una foto. Va mucho más allá de eso. Se pueden ver cosas que el ojo humano no puede ver. Particularmente el infrarrojo es muy interesante para cualquier aplicación que tenga en cuenta la vegetación, porque las diferentes superficies vegetales
emiten de manera distinta precisamente en el infrarrojo. Nos permiten ver cosas que simplemente acercándonos a ver las hojas de los árboles no podríamos. Vale, vamos a hablar de las características de Sentinel-2 como sensor. Lo primero, hablaremos de su resolución espacial. Su resolución espacial, digamos que comparado con lo que hemos visto en películas de espías, no va muy allá, ¿vale? Bueno, estamos hablando de 10 metros, esto se puede mejorar, lo vamos a ver, pero quería hacer un poco el rango de todo lo que sabemos que podemos hacer hoy en día con satélites de observación de la Tierra. Lo que ven a la derecha es 50 centímetros o justo por debajo, que es lo mejor que se ofrece hoy en día comercialmente. Eso es lo que se ve. En 1 metro, que estamos en lo que llamamos muy alta resolución, eso es lo que se ve, lo que está en medio, y Sentinel-2 pues es una especie de borrón que ven ustedes a la izquierda. La resolución espacial no es su fuerte. Esto se puede mejorar, lo vamos a ver luego. Pero tiene otras características bastante importantes, claro. Por ejemplo, uno es la franja de adquisición. Un satélite como WorldView 3, que es un satélite de 30 centímetros de resolución, solo adquiere una franja de 13 kilómetros. Deimos 2, que es un satélite español, adquiere 24 kilómetros a 1 metro de resolución. Sentinel-2, 290 kilómetros de lado a lado de franja, ¿no? O sea, lo que es, han visto antes este Sentinel-1, ¿no? Como iba adquiriendo franjas, bueno, pues el ancho de la franja de Sentinel-2 es de 290 kilómetros. Eso significa que de una sola observación podemos ver cantidades enormes de territorio. A la hora de apreciar la dimensión temporal también es importante tener esto en cuenta. Pero donde brilla Sentinel-2 es en su capacidad multiespectral. Aquí es donde es un satélite sin igual. Les voy a enseñar un ejemplo de lo que hablábamos antes del termal, ¿no? De cómo, si vamos a las bandas del infrarrojo de onda corta o de infrarrojo, podemos ver cosas que al ojo desnudo no podríamos ver. Esto que tienen ustedes delante es una refinería de petróleo, ¿vale? Esta refinería de petróleo, bueno, ustedes, esto es en RGB, una imagen RGB. Eso es lo que se vería si tuviesen ustedes montados encima del satélite así agarrados y con unos prismáticos, ¿vale? Esto es lo que verían. Bueno, ustedes más o menos podrán reconocer una serie de cosas, ¿no? Pueden ver aquí unos tanques donde seguramente se almacena el combustible, estos seguramente sean sistemas de cañerías, y aquí ven una especie de mancha que, bueno, igual es un poco difícil de interpretar, podría ser, no sé, tal vez humo, ya veremos. Pero si cambiamos las bandas, ¿no? y vamos al infrarrojo de onda corta, podemos ver esta imagen, que es completamente distinta. En esta imagen estamos captando la temperatura, suficiente temperatura como para invadir la banda doble. Entonces, todos estos puntitos de aquí son puntos de alta temperatura, y aquí es este punto particularmente grande, ¿no? Que va asociado a esa mancha gris-negra que hemos visto. Bueno, estos son simplemente torres de quemado del gas sobrante, que son normales dentro del proceso operacional de una refinería. Pero podemos monitorizar el estado de producción de una refinería a la cual no podamos acceder mirando Sentinel-2 unas bandas en particular. Esto de aquí que tenemos es una imagen compuesta de varias bandas en las cuales hacemos un análisis de la humedad en el terreno, ¿vale? La humedad en el terreno puede ser clave, por ejemplo, para el movimiento en lugares donde no todas las calles estén pavimentadas. Adjunto aquí la foto para ver hasta qué punto puede ser grave una época de lluvias, particularmente en países tropicales, donde hay una época de lluvias muy marcada comparado con una estación seca. Sentinel-2 nos permite ver el grado de humedad presente en terreno, cruzarlo con una capa de carreteras no pavimentadas y entender dónde vamos a encontrarnos con el problema que vemos en la foto de debajo. Una de las características que más me gusta recalcar de los satélites Sentinel es su operacionalidad. El hecho de que adquieran imágenes sí o sí, independientemente de que haya un usuario que exprese interés sobre ese área. Eso nos permite siempre, a intervalos regulares, no solo adquirir imágenes a partir del momento que algo nos interesa, sino mirar hacia el pasado para ver cómo ha ocurrido ese evento y viendo cómo procesar. Lo que ven ustedes aquí es una pequeña animación que he creado yo mismo antes de preparar esta presentación de un glaciar en Groenlandia. Podemos apreciar cómo va avanzando, cómo va rompiéndose según si los meses son de verano o nos vamos acercando algo más al invierno. Y el tiempo de revisita es otra característica bastante interesante de Sentinel-2. Como digo, son 5 días en el Ecuador, pero conforme subimos o bajamos en latitud, va mejorando.
Esto nos permite hacer monitorización de infraestructura crítica, como por ejemplo en este caso, en el cual podemos fácilmente contar el número de aviones que aterrizan o despegan de este aeropuerto en concreto, incluso a pesar de que la resolución espacial no nos permite distinguir los aviones en concreto, ¿no? Vale, vamos a hablar ahora de valor añadido. Como siempre, me gusta mucho hablar y ya me estoy empezando a pasar de tiempo. Ir un poquito más rápido en esta parte de valor añadido. Como les decía, hay servicios de Copernicus, entidades que cogen estos datos, ¿no?, que generan estos satélites y generan producto con esto. Para el servicio de atmósfera se dedica fundamentalmente a calidad del aire. Está controlado por ICMWF, que es una agencia europea. Nosotros en Tracasa, por ejemplo, somos contratistas de esta ICMWF y aquí hemos creado y tenemos, por ejemplo, esta aplicación, pues una app que se puede instalar en Android, ¿no? European Air Quality Index, que te permite conocer localmente, donde tú estés, el estado de calidad del aire y el histórico de calidad del aire. Solo funciona en Europa. Marín es el servicio Copernicus que se dedica es el componente para todo lo que es vigilancia del medio marino. Está gestionado por Mercator, les voy dejando ahí los puntos de contacto, y genera reportes e informes sobre el estado del mar, temáticos. En concreto, lo que les estoy enseñando es un ejemplo de flujo de agua en la zona del Atlántico Norte. El servicio de LAND, que es el servicio de vigilancia terrestre, fundamentalmente son aplicaciones de tipo agrario o de cobertura de tierra, también vistas a un poco cambio climático, captura de carbono, este tipo de aplicaciones. Está gestionado por la European Environmental Agency, que está en Copenhague. Tracasa también somos contratistas de esta empresa. Esto es un ejemplo de un mapa de valor potencial de acuíferos que hemos creado para esta agencia. El servicio de cambio climático también está gestionado por ICMWF. Se dedica fundamentalmente a ofreciendo datos de acceso gratuito, a ofrecer datos objetivos de observación del impacto del cambio climático. Un ejemplo es la concentración de hielo en el Ártico y las diferentes anomalías de temperatura según van pasando los años. El servicio de seguridad de Copernicus, que tiene tres piernas: Border Surveillance, Maritime Surveillance y Support to External Action. Support to External Action es el que está gestionado por el Centro de Satélites de la Unión Europea, que era las zonas donde yo trabajaba antes, donde dábamos soporte a los diferentes agentes de la Unión Europea operando fuera de la Unión Europea con productos como el que pueden ver ustedes extraído de su portfolio, que es un apoyo a planes de evacuación para personal europeo. Y el servicio de emergencias, que da servicio a reacción a desastres naturales. Cada vez que hay un terremoto enorme o una inundación enorme, más o menos en cualquier lugar del mundo, el servicio de Copernicus de emergencia se activa. También este es un servicio en el cual Tracasa somos contratistas. Tenemos el contrato de validación en el cual ayudamos a validar los datos que se crean en este servicio. Hablemos ahora un poco de la inteligencia artificial y cómo aplicarla a teledetección. Vale. Tradicionalmente, los problemas del mundo real los podemos dividir en problemas que sean resolubles y problemas que sean directamente irresolubles, ¿no? Para llegar a las soluciones siempre tenemos que plantear preguntas que pueden ser más o menos sencillas o preguntas que pueden ser más o menos complejas. Responder a esas preguntas va a requerir investigar sobre esas respuestas y eso va generalmente aumentando la complejidad. Y además llega un momento en el cual el ratio de data e información que son necesarios para resolver esa pregunta planteada, para resolver ese problema, ya se sale de escala. O sea, muchas veces lo que hace que un problema sea irresoluble es el hecho de que no tenemos tiempo o sea, no existe la capacidad de procesamiento del dato para encontrar la respuesta a ese problema.
Y es ahí fundamentalmente donde la inteligencia artificial es donde más incide. Bueno, no se trata tanto de cambiar la naturaleza de los problemas, aunque en algunos casos cambia tanto la escala que sí que cambia la naturaleza del problema, como el hecho de permitirnos explotar una cantidad de datos que primero no podíamos explotar, donde se encuentra, en esa cantidad de datos se encuentra la respuesta a ese problema irresoluble de antes, ¿no? Y es que estamos precisamente en un entorno, como anticipaba antes, de absoluta explosión del dato disponible. Hay más de 40 empresas comerciales que venden directamente imágenes de observación de la Tierra. Es que entre 2014 y 2019 se fundaron 21. Hay 60 constelaciones ópticas y 15 constelaciones SAR. Hay más de 150 satélites solo de observación de la Tierra. Pero es que hay 50 en desarrollo. Se espera el lanzamiento de entre 500 y 1000 satélites en los próximos 5 años. La capacidad de adquirir datos escala de manera geométrica, nuestra capacidad de crear valor hasta ahora escala de manera aritmética. Estamos transicionando de un sistema de escasez a un sistema de abundancia. Cambia completamente el paradigma. No es solo un plus tecnológico, es que está cambiando la manera en que tenemos que pensar nuestros productos, la manera en que los usuarios los explotan. Vale, estos datos generados por la humanidad medidos en exabytes, desde 2003 hasta 2022. Una vez más, progresión geométrica. Yo no sé ustedes, a mí lo de los exabytes o los petabytes con tantos ceros me pierdo. No soy capaz y ya cuando me dices 97.000 exabytes o 97.000 salchichones me quedo igual. Así que yo he hecho este ejercicio para ver si les ayuda a entender la dimensión de lo que estamos hablando, que es, vamos a imaginar que cogemos una imagen Sentinel-2. ¿Vale? En un día adquiere 1,6 terabytes de datos, no en un día, por órbita, 90 minutos, acuérdense, 90 minutos de órbita. Esos son todos esos kilómetros cuadrados al día. Vamos a suponer que cogemos esa imagen y la imprimimos en una impresora en nuestra casa, ¿vale? A 300 ppp, pulgadas, puntos por pulgada, píxeles por pulgada, 300 píxeles por pulgada, o sea, una impresión de gran calidad. Muy bien, ¿cuánto papel necesitaríamos para imprimir lo que adquiere Sentinel-2 en un día? Bueno, pues he utilizado la medida estándar que tenemos en Europa y que creo que en Latinoamérica también para entender las cosas que son grandes, que son los campos de fútbol, ¿vale? Las cosas las medimos en campos de fútbol porque por lo que sea lo entendemos mejor. Bueno, necesitaríamos 12 campos de fútbol de papel para imprimir lo que adquiere Sentinel-2 en un día. O sea, es absolutamente imposible que podamos poner a una persona a mirar todas estas imágenes y sacar datos de él, ¿vale? Es ahí donde entra inteligencia artificial y en particular lo que es el aprendizaje profundo. Hay bastantes técnicas de inteligencia artificial. Nosotros, lo que es el estado del arte ahora mismo es el aprendizaje profundo, que es el de redes neuronales, que es el que ya les sonará. Así, digamos, no siendo esto una clase acerca de inteligencia artificial, pero explicando muy someramente cómo funciona con respecto a extracción de información de una imagen, la idea es: generamos pares de entrada-salida. En la entrada colocamos la imagen y en salida colocamos en lo que queremos que se convierta la imagen. Hacemos eso con muchísimos pares y lo damos iterativamente a una red neuronal. Esta red neuronal se especializa y es capaz de crear los resultados de la derecha. Esencialmente esto es lo que hacemos en el laboratorio una y otra vez con diferentes problemas. Y ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos. Me gusta hablar de estas soluciones dentro del contexto de un cambio de escala, ¿no? Nos permite hacer cosas que antes eran impensables. La imagen que tienen aquí, a la izquierda ven esas manchas, es la ciudad de Barcelona, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido coger la imagen Sentinel-2 y extraer la ciudad de Barcelona. Esto, una vez ya tienes el algoritmo entrenado, es cuestión de minutos. O sea, nos podría permitir hacer un mapa urbano completo en cuestión de minutos, lo cual podría servir tanto para cartografía de emergencia, por ejemplo, para un caso después de un terremoto, como para una monitorización y detección de cambios urbanos. El algoritmo igual no es lo suficientemente potente como un mapa con una persona que pinta y dibuja, ¿vale? Pero vamos a demostrar hasta qué punto unas de redes neuronales son capaces de captar patrones que incluso un humano encuentra difíciles. Esto que tienen aquí es una imagen aérea, una imagen de altísima resolución. Esto no es Sentinel-2. Con este dato no se ha creado esas manchas que ven ustedes a la izquierda.
Ven ustedes en el centro que hay una zona de calles bastante estrechas, ¿no? Vamos a ver qué aspecto tiene esto en una imagen Sentinel-2. Como ven aquí, las calles son tan estrechas que prácticamente están fusionadas. Más o menos podemos intuir que hay algunas líneas un poco más oscuras y que posiblemente sean calles. Bueno, pues bien, nosotros, a base de darle, nosotros le damos información del mapa real, ¿no? Mezclado con Sentinel-2 al algoritmo a ver si aprendía. Y efectivamente fue capaz no solo de extraer con bastante precisión las parcelas urbanas, sino incluso de discernir que en esa masa toda conjunta había unas calles, incluso fue capaz de mejorar la capacidad del humano. Esto es un ejemplo del mismo algoritmo, pero aplicado a una imagen de alta resolución. Esto es Pamplona en España. Lo que ven en color así coloreado son edificios extraídos de manera completamente automática. Otra idea interesante es la generación de información de alturas, información tridimensional, a partir de una sola imagen, ¿vale? Generalmente la información tridimensional con imagen de satélite o aérea se consigue con dos imágenes, lo que se llama un par estereoscópico. Al tener un punto de vista y otro, nuestro cerebro es capaz de formar la tridimensionalidad, pero lo cierto es que a base de entrenar un algoritmo enseñándole imágenes e información de alturas, puede ser capaz de extraer alturas con solo una imagen. Esto que tenemos aquí es nuestro algoritmo, esta es la entrada, la imagen de buena resolución, y la salida es esta información así un poquito, esos colores indican altura. Esto puede ser importante para planificación urbana, como por ejemplo instalación de antenas, cobertura de celulares, ¿no? Una de las cosas en las que es más fuerte Sentinel-2 es por los resultados multispectrales en la detección de cultivos. Pero una cosa muy difícil es captar cultivos, las diferencias entre cultivos que sean muy parecidos, ¿no? Porque pues captar la diferencia entre trigo y cebada pues son prácticamente iguales. Y muchas veces la diferencia no está solo en una sola imagen, sino en la serie temporal. O sea, el hecho de que pues, de marzo a mayo es cuando crece, florece de abril a todo no sé qué. Entonces, para cada parcela, mirar toda la serie temporal es algo que la escala temporal se nos escapa completamente de recursos, pero una máquina se puede hacer. Metiéndole toda esta información, somos capaces, y esto además fue un concurso de la Agencia Espacial Europea que ganamos, de distinguir concretamente qué es lo que se está cultivando en cada una de estas parcelas, con aplicaciones como por ejemplo la estimación de producción cerealística o la monitorización de cualquier programa de subvenciones o ayudas a la agricultura. Les he dicho antes que la resolución de Sentinel-2 era muy mala, pero a veces claro, la inteligencia artificial, como digo, a veces es capaz de, si le da suficiente dato, captar patrones que incluso escapan la capacidad del humano de detectarlos. Esto se llama, una de las posibles aplicaciones de este concepto es el de superresolución, que es el de mejorar sintéticamente la resolución de una imagen. ¿Esto cómo funciona? La idea es la siguiente. Un solo objeto que esté en la Tierra y que sea un objeto real, va a caer, ¿no? en un píxel o en varios, o en la frontera entre varios píxeles, ¿no? Entonces, este objeto, que igual puede ser pequeño, que puede ser menos del tamaño de un píxel, no lo vas a poder ver completamente, pero va a influenciar en el valor del píxel, en el color del píxel. Entonces, según lo fueses moviendo, ¿no? O sea, si cae más de la mitad en el píxel del lado o menos de la mitad en el píxel del otro lado, el color irá cambiando, ¿no? Entonces, la idea es que podemos coger un píxel, partirlo en píxeles más pequeños y reasignarle valores en función de los valores de alrededor, mejorando de esta manera la resolución. Lo que ven en la izquierda es un aeropuerto en Sentinel-2 con su resolución original, y lo que ven a la derecha es, después de nuestro proceso de superresolución, que no llegamos a ser una imagen de alta resolución, pero ven ustedes la diferencia obvia entre la izquierda, donde apenas se pueden contar los aviones, a la derecha, donde los podemos contar e incluso medir e identificarlos. Y ya les prometo que cierro prácticamente en tiempo con una pequeña reflexión sobre los mayores desafíos. Los mayores desafíos yo los resumiría en dos. Uno, la incertidumbre a la hora de plantear un proyecto de inteligencia artificial, y esta incertidumbre viene de dos lados. Como la red neuronal aprende ella sola, nosotros no sabemos cuáles son los parámetros
que la red neuronal está aprendiendo y asociando. Y por lo tanto, es muy, muy difícil estimar el número de muestras que necesitas de entrenamiento. Con lo cual, a la hora de plantear un proyecto de inteligencia artificial, prácticamente solo tu intuición te va a decir cuántas muestras necesitas para tener un algoritmo que realmente sea capaz ya de ir solo, ¿no?, y replicar lo que haría un humano. Y el otro lado de esa moneda es que tenemos dificultad a la hora de validar los resultados del algoritmo, porque aunque nosotros podemos extraer métricas, esas métricas siempre son aplicables al dataset que hemos utilizado para entrenar. Pero basta que cambies algo en ese dataset, como no sabemos qué es lo que ha aprendido, no sabemos si al cambiar de dataset, o sea, si al sacarlo al mundo real, va a seguir ejecutándose con las mismas métricas de calidad o va a cambiar completamente. Les voy a poner un ejemplo. No tiene que ver con satélites. También se utiliza mucho esto con inteligencia artificial en reconocimiento de imágenes en el ámbito de la medicina. Bueno, pues hicieron un experimento para ver si podían una inteligencia artificial reconocer lunares que fuesen peligrosos, potencialmente cancerígenos, de lunares que fuesen inocuos. La inteligencia artificial fue capaz, dentro de un dataset de imágenes, de, con una gran precisión, determinar si un lunar era peligroso o era inocuo. Pero cuando se hizo un análisis de los datos, se descubrió qué es lo que estaba identificando ese modelo. Lo que estaba identificando era no el lunar en sí, sino si había o no una regla en la foto. ¿Por qué? Porque los lunares patológicos generalmente suelen ser ya una consulta de médico, donde el médico coloca una regla para sacar la foto y registrarlo, y de ahí se hizo la base de datos, y entonces, claro, ¿sabes? La inteligencia artificial de alguna manera trampeó el sistema entendiendo que había truco, ¿no? Que, vale, es que si hay unas reglas que seguramente es patológico, ¿no? Entonces, la interpretabilidad de modelos es lo que, lo que acaba de mencionar ahora, es el mayor desafío. O sea, la validación de lo que estamos haciendo es válida. ¿Qué garantías podemos ofrecer si no sabemos cuando cambiemos de dataset si el algoritmo va a seguir comportándose de esta manera? Hacer planes también es un gran desafío. ¿Cuántos datos necesitamos? Pero luego hay otros desafíos de tipo gestión que también tenemos que tener en cuenta. Va a ser necesario cambiar los equipos. El negocio cambia. Es más necesario tener equipos mixtos donde quien tiene el conocimiento de la vertical, quien sabe de medicina, de observación de la tierra, de medio ambiente, esta es la persona que tiene que trabajar codo con codo con experto en inteligencia artificial. Y finalmente tenemos también que plantearnos cambios radicales en la manera en que vendemos nuestros productos. El dato en sí, en una economía de la abundancia de datos, ya es solo ruido, ¿no? No tenemos que vender que somos capaces de generar respuestas. La respuesta ya ahora mismo es fácil, está en los datos. Lo que tenemos que vender es nuestra capacidad de formular correctamente preguntas. Esto es una locura que yo llevo diciendo ya un par de años, ¿no? Generalmente, cuando lo digo, yo creo que nadie ha entendido lo que quería decir. Pero finalmente, el mundo me ha dado la razón y ha aparecido una nueva profesión, prompt engineer, de la cual habrán oído ustedes hablar, gente que tiene la capacidad de escribir el prompt apropiado a un modelo de procesamiento de lenguaje natural, un chat GPT, para obtener los resultados apropiados. Precisamente, quien es capaz de formular la pregunta correcta es quien es capaz de alcanzar la respuesta. Lo banal es encontrar la respuesta, lo complicado es hacer la pregunta correcta. Y dicho esto, ya si termino, lamento no haber dejado tiempo de preguntas. Yo tengo tiempo, me puedo quedar, con gusto, me quedaré charlando todo lo que ustedes quieran. Así que, Laura, te agradezco una vez más. Esta oportunidad ha sido realmente interesante para mí poder comunicarme con ustedes bueno, en mi idioma, hacer esta unión transatlántica. Y decirles sin más, les he dejado ahí un punto de contacto, compartiré la presentación. Dentro del departamento de I+D+I, sabiendo además que estamos hablando con una red académica en Latinoamérica, estamos siempre a la búsqueda de talento joven. No duden en escribirme para colaboraciones o si están interesados en programas de doctorado, etcétera. Ofrecemos oportunidades de doctorado industrial. Escríbanme sin ningún tipo de problema, para preguntas sobre lo que he presentado o para oportunidades futuras, porque desde un departamento de I+D y con una red académica como esta, lo lógico es que puedan surgir oportunidades de colaboración. Y ya está. Muchas gracias, Laura. Dejo de compartir Pablo, y provisiones. gracias. Pablo, a ti muchísimas gracias por
tan espectacular conferencia, además porque nos compartiste tu conocimiento, tu experiencia, muchísima información que sé que para muchos de los participantes ha sido muy valiosa y claro que sí, vamos a abrir espacio de preguntas para quienes puedan quedarse, ya que tú nos permites tener un poquito más de tiempo, va a ser muy, muy bueno. Yo sé que Elvis había levantado la mano hace un ratico, no sé si quieras iniciar Elvis y los demás igual. Levanten la mano, abran sus micrófonos y conversemos un ratico más. Elvis. Sí, hola, ¿qué tal? Muy bueno, Pablo. Pablo, fíjate que el tema de la inteligencia artificial, así como lo ha explicado de manera de pasito a pasito en Copernicus, está muy, muy claro. A lo que me lleva ahora es la parte académica. Yo en lo personal estoy tratando de estudiar mucho, ¿verdad? Los scripts, notebook, ¿verdad? Con Amazon, con diferentes cosas, pero no he logrado hacer ese clic, ¿verdad? De aterrizar una clase de inteligencia artificial para teledetección utilizando los recursos de Copérnicus, ¿verdad? Entonces, no sé si tú tienes alguna guía o nos compartes o nos instruye cómo, quién da esas capacitaciones, porque esto está entrando de lleno y esto tiene muchos lugares. Lenguaje de programación, administración de portales web, administración de servidores, está Java, está Python, o sea, hay muchas cosas, pero uno tiene que entrar en algo básico. Yo sé que muchos acá de seguro ya manejan algo de programación, pero aunque yo ya haya tenido unos meses, me cuesta todavía crear un script para descargar la información de Copérnicus. Ese es uno. Pero esto conlleva a lo de ChatGPT, pues obviamente tú lo has dicho, hablar con el ChatGPT es una forma muy útil, saber dar las preguntas exactas y eso es lo complejo ahora, que el nuevo ingeniero tendrá que interactuar correctamente con ese tipo de inteligencia artificial. Vale. Hay ChatGPT que puede darte la respuesta, pero también está nativamente que tienes que aprenderlo. ¿Cuáles son los caminos y en dónde podemos encontrar este tipo de capacitaciones? Porque esto está que es un boom fuerte. Vale. Voy a volver a compartir. Temo que no voy a poder responder completamente a todas tus preguntas, pero bueno, voy a intentar algo. Primero, lo que es en el acceso a datos. Los datos de Copernicus se replican en varios sitios, pues son gratuitos. Nosotros, por ejemplo, utilizamos varias fuentes, pero tanto Amazon Web Services como Azure tienen sus bibliotecas de datos de Copernicus. Como los datos de Copernicus, lo que viene siendo el RAW, ¿no? el dato crudo, o hasta cierto nivel de procesamiento, tiene una licencia gratuita, en principio el acceso a estos datos, o sea, la imagen en sí debería ser gratuita, sin coste ninguno. ¿Vale? Aparte de Azure y Amazon Web Services, te recomiendo que mires los días, ¿no? En la página de Copernicus EU. Aquí es donde hay 5 plataformas donde se encuentran todos estos datos. Su negocio está en generar valor sobre estos datos, ¿vale? O sea, pero están obligados a darte el dato de manera gratuita. O sea, aquí puedes conectarte y obtener el dato. Concreta, bueno, en el laboratorio usamos Python, hay una serie de librerías, PyTorch, demás. Bueno, yo no soy el técnico, así que no sabría guiarle, pero bueno, entiendo que eso podrá. Pero esto aquí pueden obtener datos. Luego, te puedo recomendar también esta empresa eslovena, que son auténticos genios, trabajamos con ellos, se llama Synergize, ellos tienen varios productos, uno de ellos es el EO Browser. EO Browser, y luego está el Playground. Ese Playground me encanta, es divertidísimo. EO Browser tiene un servicio de interfaz que te permite mirar las imágenes y hacer ya descargas de algo más procesado, pero además tiene un API de acceso. Este API sí que es de pago, pero es francamente barata, que te permite extraer imágenes ahorrándote todo el problema. Claro, es que para el experto en Python o en inteligencia artificial,
si no conoce la vertical de la observación de la Tierra, le va a costar mucho que las imágenes coincidan, que va a invertir muchísimo tiempo en esto. Yo creo que merece la pena utilizar empresas como Synergies que te lo dan ya, digamos, todo cortado al sitio que tú quieres para poder hacer los procesamientos que tú quieras. Y sé que su política de precios es bastante buena, o sea que te recomiendo que mires esta empresa. Y luego ya un poco para jugar, lo recomiendo a todos, la misma empresa, Sentinel Playground, de aquí no te puedes descargar nada, pero la facilidad que tenemos para ver las diferentes combinaciones de bandas de Sentinel-2 o para hacer un browse de Sentinel-2 o Sentinel-1, lo que existe disponible, bueno, no se puede comparar, ¿vale? Entonces te recomiendo también esta herramienta. Respecto a las capacitaciones, no, efectivamente es de lo más valorado hoy en día, ¿vale? Yo sí te puedo decir, te recomiendo la Universidad Pública de Navarra, con quien colaboramos. La UPNA tiene un máster de ciencia de datos y de ahí nos vienen bastantes estudiantes. Yo recomiendo que lo mires porque me consta que están bastante avanzados, están bastante contentos con lo que viene. Acabamos de abrir una cátedra conjunta de la Universidad Pública de Navarra y Tracasa, el Departamento de I+D. Entonces va a haber más contenido de este tipo. Así que te recomiendo que lo mires. Esto ya estamos hablando de instrucción universitaria, pues 1 o 2 años, algo así, pero ahí, desde luego, se obtienen las capacidades más que suficientes. Gracias. Muy bien, ¿quién más tiene algún comentario, pregunta? Perdón, yo estaba levantando la mano, no sé por qué no se le despertó. Es Dale, una María Eugenia. pregunta directamente para Pablo. Pablo, ¿ustedes tienen un componente de visibilidad que fuese posible compartirlo en el grupo? Gracias. Disculpa, un componente de, no he oído bien. Es que estamos teniendo problemas justamente con el satélite. Un problema, un plan de estrategia y comunicación de lo que ustedes están haciendo como proyecto, que lo pueda quizás pasar a todos nosotros. Voy a preguntar con el Departamento de Comunicación y en los próximos días se lo paso. Perfecto, vale, gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta para Pablo sobre lo visto? ¿O todo clarísimo? Disculpa, la empresa donde tú trabajas ahorita, ¿a qué se dedica? ¿Qué productos da ahorita? Fundamentalmente ofrecemos servicios a la administración. Somos contratistas de la administración en diferentes sectores. Una empresa de 500 personas, hay bastante. Tenemos toda una rama de observación de la Tierra, que es un poco donde he sacado más los ejemplos. Desde el Departamento de I+D hacemos productos innovadores para esta rama de observación de la Tierra, que cubre varias verticales: medio ambiente, seguridad, fundamentalmente. Pero además de eso también ofrecemos otros servicios llave en mano para la administración, para otro tipo de cuestiones, administración de justicia, administración de hacienda, también hacemos. Pero lo que es observación de la Tierra y Copernicus, somos proveedores de servicios para estas entidades del programa Copernicus. Carlos. Simplemente una pregunta, y perdón porque debo haber estado distraído. Los algoritmos que tenés de extrapolación para elevar la resolución de Sentinel-2, ¿eso es público o los tienes tú, tu empresa? No es público. Forma parte de nuestro programa de explotación. Lo que sí puedo decir es hay papers escritos y publicados. Si quieren, pueden... O sea, algo de la información que hacemos publicamos. Las cosas que consideramos más secreto crítico comercial, eso no lo publicamos. RMapper, cuando tenía una herramienta de ese tipo, habrá que buscar. Gracias. Sí, existían herramientas de mejora de resolución desde tiempos inmemoriales. Y algoritmos como interpolación bicúbica que conseguían este tipo de efectos. Hemos conseguido con inteligencia artificial dar un pequeño pasito más. O sea, mejora un poco más lo que se conseguía con interpolación bicúbica, que se entendía que ya era
lo que humanamente podíamos procesar la imagen, pues hemos ido un poquito más allá de eso, una ligera mejora. Gracias. Bueno, muy bien. Mientras de pronto piensan, analizan otra pregunta, yo quiero hacerles un recordatorio que hoy finalizando el día deberán cargar al link que les enviamos ayer, la nota conceptual final. Igual si necesitan cualquier apoyo, ahí estamos súper atentos para colaborarles. Nos veríamos nuevamente el miércoles 29 de marzo en la sesión de cierre del Ideaton y en donde además les vamos a estar contando pues los pasos a seguir, cuál fue la evaluación de las notas, cuáles fueron las notas conceptuales que fueron seleccionadas, qué se obtendrá para esas notas conceptuales ganadoras. Así que estaremos muy pendientes para que hoy puedan enviar su producto final de este proceso y que ya los jurados puedan empezar a hacer la revisión y evaluación. Si no hay más comentarios o preguntas para Pablo, agradecerte, Pablo, nuevamente. De verdad, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos compartiste hoy, por tu generosidad para explicarlo, para compartirlo. Sé que muchos de los participantes probablemente te van a estar contactando. Te agradezco que nos compartas la presentación para compartírselas también a todos y también dejaremos tu contacto y tu correo. Y te invitamos, por supuesto, a la sesión de cierre, que puedas acompañarnos y estar también para que veas el resultado final. Agradecerles a todos muchísimo y nada, seguimos en contacto durante este proceso que nos queda para el día de hoy. Perfecto, muchas gracias Laura, muchas gracias a todos, ha sido un verdadero placer y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias. Que Hasta estés luego, que muy tengan un buen bien. día.